¿Ya estamos? Ya estamos. ¿Es así? Así es. Vaya. Me figuro que a la larga uno ha de acostumbrarse a los muebles. Depende de las personas. ¿Todos los cuartos son iguales? Eso cree usted. A veces nos llegan chinos, hindúes, pakistaníes. ¿Qué quiere que hagan con un sillón segundo imperio? ¿Y yo qué quiere que haga con él? ¿Sabe usted quién era? Está bien, no tiene ninguna importancia. Al fin y al cabo siempre he vivido entre muebles que no me gustaban y en situaciones falsas. Me encantaba. Una situación falsa en un salón comedor Louisville. ¿Qué le parece? Verá usted, en un salón segundo imperio tampoco estará mal. Bueno. Pero... le diré una cosa. Nunca hubiera pensado que fuera así. Supongo que no ignoran ustedes lo que se dice allá. ¿Acerca de qué? Bueno, acerca de todo esto. Pero ¿cómo puede usted creer en esas burradas? Gentes que nunca han puesto aquí los pies, porque si los hubieran puesto... Sí. ¿Dónde están los atizadores? ¿Qué? Sí, los atizadores, las tenazas, las canteras. ¿Quiere reírse? Bueno. No quiero reírme. Ni espejos ni ventanas, naturalmente. Nada frágil. ¿Pero por qué me han dejado sin cepillo de dientes? Vaya, ahí le vuelve la dignidad humana, es formidable. Oiga, le ruego que se ahorre sus familiaridades. Quiero mirar la situación de frente y no toleraré que usted... ¿Qué quiere? Todos los clientes hacen la misma pregunta. ¿Dónde están los atizadores? Le juro que en ese momento no piensan en acicalarse. Y apenas se tranquilizan, ¡zas! Aparece el cepillo de dientes. Pero por el amor de Dios, ¿no pueden ustedes reflexionar? ¿Para qué demonios necesitan el cepillo de dientes? Es verdad. ¿Para qué? ¿Y para qué mirarse en los espejos? ¿Qué? ¿La estatua, en cambio? Enhorabuena. Creo que habrá momentos en que me la comeré con los ojos. Con los ojos, ¿eh? Vamos, no hay nada que ocultar. Le digo que no ignoro nada de mi situación. ¿Quiere que le explique cómo sucede? El individuo se sofoca, se hunde, se ahoga. Solo su mirada queda por encima del agua. ¿Y qué es lo que ve? Un bronce de Barbedian. ¡Qué pesadilla! Supongo que le han prohibido que me conteste. No insistiré. Pero recuerde que no me coge desprevenido. No quiero que venga luego a jactarse de que me sorprendió por detrás. Miro la situación de frente. Así que nada de cepillo de dientes. Cama tampoco, porque aquí nunca se duerme, ¿no es cierto? Eso parece. Debía haberlo sospechado. ¿Para qué había de dormir? El sueño no coge a uno por detrás de las orejas. Uno siente que se le cierran los ojos. Pero, ¿para qué dormir? Entonces se sienta en el canapé y voló el sueño. Hay que frotarse los ojos, levantarse y todo vuelve a comenzar de nuevo, ¿eh? ¿Qué imaginación tiene usted? Cállese. No gemiré, no gritaré. Pero quiero mirar la situación de frente. No quiero que me sorprenda por detrás sin que pueda reconocerla. ¿Imaginación, dice usted? Entonces es que ni siquiera se necesita el sueño. ¿Para qué dormir si no se sueña? Perfecto. Espere. ¿Por qué es penoso? ¿Por qué es forzosamente penoso? Ya lo sé. Es la vida sin cortes. ¿Qué cortes? ¿Qué cortes? Míreme. Estaba seguro de ello. Eso es lo que explica la indiscreción grosera e insoportable de su mirada. ¡Están atrofiados! ¿De qué está usted hablando? De sus párpados.
Nosotros parpadeábamos. A eso le llamábamos parpadeo. Un pequeño relámpago negro. Una cortina que cae y se levanta. He ahí el corte. El ojo se humedece. El mundo se aniquila. No puede usted imaginar lo refrescante que era. 4.000 reposos en una hora. 4.000 pequeñas evasiones. Y cuando digo 4.000... Así que hay que vivir sin párpados. No se haga el imbécil, sin párpados, sin sueño, ¿qué más da? No podré dormir jamás. ¿Pero cómo podré soportarme? Oiga, trate de comprenderme. Y ya sé que soy un poco chinchoso, me gusta bromear, pero no puedo pasarme todo el día haciéndolo. Allá había noches. Yo dormía. Tenía sueños delicados. Para compensar me obligaba a tener sueños simples. Había una pradera. Una pradera y nada más. Soñaba que me paseaba por ella. ¿Es de día? Eso parece, las lámparas están encendidas. ¡Diablos, este es su día! ¿Y afuera? ¿Afuera? Sí, al otro lado de esas paredes. Hay un corredor. ¿Y al final del corredor? Hay otros cuartos y escaleras y otros corredores. ¿Y después? Eso es todo. Tendrá usted por lo menos un día de fiesta, ¿no? ¿A dónde va? A ver a mi tío, que es jefe de camareros en el 3er piso. Debía haberlo sospechado. ¿Dónde está el interruptor? No hay. Entonces no se puede apagar la luz. La dirección puede cortar la corriente, pero no recuerdo que lo haya hecho en este piso. Tenemos electricidad a discreción. Así que hay que vivir con los ojos abiertos. ¿Vivir? Oiga, no vamos a discutir por una cuestión de vocabulario. Con los ojos abiertos. Para siempre. Habrá plena luz en mis ojos y en mi cabeza. Oiga, ¿y si le diera a la lámpara con la estatua? ¿Se apagaría la luz? Es demasiado pesada. Tiene usted razón. Es demasiado pesada. Bueno, si ya no me necesita, me retiro. Se va. Hasta luego. Oiga. ¿Ese es un timbre? Puedo llamarlo cuando quiera y está usted obligado a venir. En principio sí, pero no se entusiasme. Hay algo trabado en el mecanismo. ¡Funciona! Funciona, pero no durará mucho. Bueno, a sus órdenes. Oiga. ¿Qué? No, nada. ¿Qué es eso? Ya lo veo. Un cortapapeles. ¿Hay libros aquí? No. Entonces, ¿para qué sirve? Está bien, váyase. ¡Oiga! ¡Mozo! ¡Oiga! ¡Mozo! ¿El señor había llamado? No.
Está usted en su casa, señora. Si tiene alguna pregunta que hacerme. No insisto. En cuanto al timbre, el cepillo de dientes y el bronce de Barbedian, el señor está al corriente y le responderá tan bien como yo. ¿Y Florence? Pues le pregunto, ¿dónde está Florence? Yo qué sé. ¿Eso es todo lo que usted sabe hacer? La tortura por la ausencia. Pues bien, es un error. Florence era una boba y no la echo de menos. Perdone, pero ¿usted por quién me toma? Usted. Usted es el verdugo. Es un error de lo más divertido. ¿El verdugo? ¿De veras? Usted entra, me mira y piensa. Es el verdugo. Extravagancia. Este criado es imbécil, debería de habernos presentado. ¿El verdugo? Yo soy Joseph Garcén, periodista y hombre de letras. La verdad es que estamos alojados en el mismo establecimiento, señora... Inés Serrano, señorita. Muy bien, perfecto. Ahora ya se ha roto el hielo. Así que me encuentra usted cara de verdugo, ¿eh? ¿Y en qué puede reconocerse a los verdugos? Tienen cara de miedo. Miedo. Es gracioso. ¿Y de quién? ¿De las víctimas? Sé lo que me digo. Me he mirado en el espejo. En el espejo. No han dejado ni una sola cosa que pueda servir de espejo. De todas maneras, le aseguro que no tengo miedo. Miro la situación de frente, me doy cuenta de su gravedad, pero no tengo miedo. Eso es cosa suya. Y de vez en cuando nos sale a dar una vuelta afuera. La puerta está cerrada con llave. Paciencia. Comprendo que mi presencia la importune. Yo mismo desearía también estar solo. Necesito concentrarme, necesito poner mi vida en orden. De todas maneras, creo que podríamos adaptarnos el uno al otro. No hablo, hago poco ruido, no me muevo. Sin embargo, si quiere un consejo, creo que deberíamos guardar entre nosotros una extremada cortesía. Será nuestra mejor defensa. Yo no soy cortés. Entonces lo seré yo por los dos. La boca. ¿Cómo dice? No puede dejar quieta la boca. Gira como un trompo debajo de su nariz. Perdone, no me había dado cuenta. Eso es lo que le reprocho. ¡Otra vez! Presume de cortés y abandona su boca. No está usted solo. Y no tiene derecho a infligirme el espectáculo de su miedo. ¿Usted no tiene miedo? ¿Para qué? El miedo era oportuno antes, cuando aún conservábamos la esperanza. Aquí ya no hay esperanza. Pero seguimos estando antes. No hemos comenzado a padecer, señorita. Lo sé. ¿Quién vendrá? No lo sé. Estoy esperando.
ocultas entre las manos. Sé que no tiene rostro. ¿Lo conoce? No, no lo conozco. No soy el verdugo, señora. No lo tomaba por el verdugo. Creí que alguien quería gastarme una broma. ¿Esperan ustedes a alguien más? No vendrá nadie más. Nos quedaremos solos el señor, la señora y yo. ¿A qué viene esa risa? Pero estos canapés son horribles. Y fíjese cómo los han dispuesto. Me parece que es 1º de año y que estoy en casa de mi tía Maggie. Cada uno tiene el suyo, supongo. Este es el mío. Oiga, es un desastre. Jamás podré sentarme encima. Voy de azul claro y es verde espinaca. Si quiere usted el mío. El canapé Burdeos. Es usted muy gentil, pero no resultaría mejor. No, ¿qué quiere usted? Cada uno tiene su suerte. Me tocó el verde y me quedo con él. En rigor, el que me convendría es el del señor. ¿Lo ha oído usted, Garcén? ¿El canapé? Perdón. Es suyo, señora. Gracias. Presentémonos, ya que hemos de vivir juntos. Soy Estelle Rigaud. Inés Serrano. Encantadísima. Joseph Garcén. ¿Me necesita usted todavía? No, puede marcharse. Ya lo llamaré. Es usted muy hermosa. Me gustaría tener flores para darle la bienvenida. ¿Flores? ¡Oh, sí! Me encantaban las flores. Pero se marchitarían aquí, hace tanto calor. Lo esencial es conservar el buen humor, ¿no cree? ¿Usted? Sí, la semana pasada. ¿Y usted? ¿Yo? Ayer. La ceremonia no ha concluido todavía. El viento desordena el velo de mi hermana. Y ella está haciendo lo imposible por llorar. Vamos. Un esfuerzo más. Ya está. 2 lágrimas. 2 lagrimitas que brillan bajo el crespón. Olga Yardez está horrible esta mañana. Es la que sostiene a mi hermana del brazo. No llora a causa del rímel. Bueno, he de decir que yo en su lugar. Era mi mejor amiga. ¿Sufrió usted mucho? No, estaba más bien atontada. ¿Qué fue? Una neumonía. Ya está. Se van. Buenos días. Buenos días. ¿Cuántos apretones de manos? Mi marido está en casa. Está enfermo de pena. ¿Y usted? El gas. ¿Y usted, señor? 12 balas en el pellejo. Disculpe. No soy un muerto recomendable. Oh, estimado señor, si por lo menos consintiera usted en no usar esas palabras tan crueles. Es chocante. Y a fin de cuentas, ¿qué quiere decir todo esto? Quizá nunca hemos estado tan vivos como ahora. Propongo que si no hay más remedio que nombrar este estado de cosas, nos llamemos ausentes. Será más correcto. ¿Hace mucho que está usted ausente? Un mes más o menos. ¿De dónde es usted? De Río. Yo de París. ¿Le queda alguien allá todavía? Mi mujer. Ha ido al cuartel como todos los días. No la han dejado entrar. Está asomada por los barrotes de la verja. Todavía no sabe que estoy ausente, pero lo sospecha. Ahora se marcha. Está toda vestida de negro. Mejor. Así no tendrá que cambiarse. No llora. No lloraba nunca. Hace un día espléndido. Y ella está toda vestida de negro en medio de la calle desierta, con sus grandes ojos de víctima. ¡Me irrita!
Estelle. Señor. Señor Garcés. ¿Se ha sentado usted sobre mi canapé? Parecía tan absorto. Los que se ríen harían mejor en imitarme. Mi vida está en orden, completamente en orden. Se ordenó por sí misma ya y no necesito preocuparme. ¿De veras? ¿Y cree usted que es tan sencillo? ¡Qué calor! ¿Me permite? No. Me horrorizan los hombres en mangas de camisa. Está bien. Y me pasaba las noches en las salas de redacción. Siempre hacía un calor de horno. Hace un calor de horno. Es de noche. Sí, es de noche. Olga se desnuda. Qué pronto pasa el tiempo en la tierra. Es de noche. Han sellado las puertas de mi cuarto. Y el cuarto está vacío en la oscuridad. Han colgado las chaquetas en el respaldo de las sillas y se han arremangado las camisas hasta la altura del codo. Hay olor a hombre y a cigarro. Me gustaba vivir entre hombres en mangas de camisa. Bueno, no tenemos los mismos gustos. Es solo prueba. ¿A usted le gustaban los hombres en camisa? En mangas de camisa o no. No me gustaban mucho los hombres. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos han reunido? ¿Qué dice usted? Los miro a los dos y pienso, vamos a estar juntos. Yo esperaba encontrar amigos, familiares. Un excelente amigo con un agujero en medio de la cara. Aquel también. Bailaba el tango como un profesional. Pero a nosotros, ¿por qué nos han reunido? Bueno, es el azar. Acomodan a la gente donde pueden, a medida que llegan. ¿De qué se ríe? Me divierte usted con su azar. ¿Tanta necesidad tiene de tranquilizarse? No dejan nada librado al azar. ¿No nos hemos visto antes? Nunca. No me hubiera olvidado de usted. Tal vez tengamos amigos comunes. ¿Conoce usted a los Tiwasenmuk? Ni por casualidad. Reciben a todo el mundo. ¿Qué hacen? No hacen nada. Tienen una casa de campo en Corret. Yo era empleada de correos. Entonces no. ¿Y usted, señor Larsen? Yo nunca salí del río. En ese caso, tiene usted toda la razón. El azar nos ha reunido. El azar. Así es que estos muebles están aquí por azar. Por azar el canapé de la derecha es verde espinaca y el de la izquierda Burdeos. Una casualidad, ¿verdad? Traten de cambiarlos de lugar y ya me dirán qué es lo que ocurre. Y la estatua es también un producto del azar. Y este calor. ¡Y este calor! Y les digo que lo han dispuesto todo. Hasta los menores detalles con amor. Este cuarto nos estaba esperando. ¿Pero cómo puede usted decir eso? Pero si todo es aquí tan feo, tan duro, tan anguloso. Yo detestaba los ángulos. ¿Y cree que yo vivía en un salón segundo imperio? ¿Entonces todo está previsto? Todo. Y estamos reunidos. ¿Y no está usted frente a mí por azar? ¿Y qué esperan? No lo sé, pero esperen. Yo no puedo soportar que esperen algo de mí. Enseguida me dan ganas de hacer lo contrario. Bueno, pues hágalo. Hágalo si ni siquiera sabe lo que esperan de usted. ¡Ay, es insoportable! Y ha de sucederme por intermedio de ustedes dos. ¿Por intermedio de ustedes dos? Había caras que me hablaban enseguida, pero las suyas no me dicen nada. ¿Pero por qué estamos juntos? Ha dicho usted demasiado. Termine. Pero si no sé absolutamente nada. Es preciso saberlo. Si al menos cada uno de nosotros tuviera el valor de decir
¿El qué? Esther, ¿Qué? ¿qué hizo usted? ¿Por qué la han enviado aquí? Pero si no sé nada. No sé absolutamente nada. Hasta me pregunto si no será un error. Pero no sonría. Piense la cantidad de gente que se ausenta por día si vienen aquí a miles. Y solo tienen que tratar con subalternos, con empleados sin instrucción. ¿Cómo quiere que no haya errores? Pero no sonría. Y usted diga algo. Se han equivocado en mi caso. Pudieron equivocarse en el suyo y en el suyo también. Ay, pero ¿no es preferible creer que estamos aquí por error? ¿Eso es todo lo que tiene que decirnos? ¿Qué más quiere usted saber? Yo no tengo nada que ocultar. Yo era huérfana y pobre. Criaba a mi hermano menor. Un viejo amigo de mi padre pidió mi mano. Era bueno y rico. Y acepté. ¿Qué hubiera hecho usted? Mi hermano necesitaba los mayores cuidados. Viví con mi marido 6 años sin una sombra. Hace 2 años conocí al hombre que debía amar. Nos reconocimos enseguida. Me pidió que me fuera con él. Y me negué. Eso es todo. Después tuve la neumonía. Bueno, quizá podrá reprochárseme en nombre de ciertos principios haber sacrificado mi juventud a un anciano. ¿Usted cree que es una falta? Por supuesto. ¿Y usted cree que es una falta vivir según los propios principios? ¿Quién podría reprochárselo? Yo dirigía un periódico pacifista. Estalló la guerra. Todos tenían los ojos puestos en mí. ¿Se atreverá? Me atreví. Me crucé de brazos y me fusilaron. ¿Dónde está la falta? ¿Dónde está la falta? No hay falta. Si usted es un... Un héroe. ¿Y su mujer, Garcén? Mi mujer... Bueno, ¿qué pasa? La saqué del arroyo. ¿Ve? ¿Lo ve? Ya veo. ¿Pero para quién montan ustedes esta comedia? Estamos entre nosotros. ¿Entre nosotros? ¡Entre asesinos! Estamos en el infierno, nenita. Y aquí nunca hay error y nunca se condena a la gente por nada. Cállese. En el infierno. ¡Condenados! ¡Condenados! ¡Cállese! ¿Quiere callarse? Le prohíbo que emplee palabras groseras. ¿Condenada la santita? Condenado el héroe sin reproche. Tuvimos nuestra hora de placer, ¿no es cierto? Hubo gente que sufrió por nosotros hasta la muerte. Y eso nos divertía mucho. Bueno, ahora hay que pagar. Se callará usted. Espere. Creo que he comprendido. Creo que ya sé por qué estamos aquí. Tenga cuidado con lo que va a decir. Pero sí es una tontería. Una verdadera tontería. No hay tortura física, ¿verdad? Y sin embargo estamos en el infierno. Y no ha de venir nadie. Nadie. Nos quedaremos hasta el fin solos y juntos. En suma, alguien falta aquí. El verdugo. Es cierto. Pues bien. Han hecho una economía de personal. Los propios clientes se ocupan de todo, como en los autoservicios. ¿Pero qué quiere usted decir? El verdugo es cada uno para los otros dos. Yo no seré el verdugo de ustedes. No les deseo ningún mal. No tengo nada que ver con ustedes, nada. Es sencillísimo. Cada cual en su rincón, es la farsa. Usted allí, usted ahí y yo aquí. Y silencio. Ni una palabra.
Cada uno de nosotros tiene mucho que hacer consigo mismo. Creo que me podría pasar 10.000 años sin hablar. ¿Tengo que callarme? Sí. Callarse. Mirar en uno mismo. Y no levantar nunca la cabeza. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Entonces, adiós. Señor. Señor. ¿Tiene usted un espejo? Un espejito de bolsillo. Cualquier cosa. Ya que me deja sola, por lo menos consígame un espejo. Yo tengo un espejo en mi bolso. Bueno, ya no lo tengo. Supongo que me lo habrán quitado en los tribunales. Qué fastidio. ¿Qué hace? Me siento rara. ¿A usted no le pasa? Cuando no me veo, es inútil que me palpe. Me pregunto si existo de verdad. Tiene usted suerte. Yo me siento siempre desde el interior. ¡Oh, sí! Desde el interior. Todo lo que sucede en las cabezas es tan vago, me hace dormir. En mi dormitorio hay 6 espejos. ¡Los veo! ¡Los veo! Oh, ellos no me ven a mí. Reflejan el tocador, la alfombra, la ventana. Que vacío un espejo donde no estoy yo. Al hablar, me las arreglaba para que hubiera uno donde pudiera mirar. Hablaba y me veía hablar. Me veía como los demás me veían. Así me mantenía despierta. El carmín. Seguramente me lo he puesto torcido. Pero no puedo estar sin espejo toda la eternidad. ¿Quiere que le sirva de espejo? Venga, le invito a mi casa. Siéntese en mi canapé. Pero... Déjelo. Ya no importa. Nos haremos daño. Usted misma lo ha dicho. ¿Acaso tengo cara de querer perjudicarte? Nunca se sabe. Tú eres la que me harás daño. ¿Pero qué puede importar si hay que sufrir por alguien igual da que sea por ti? Ven. Acércate. Un poco más. Siéntate. Mírate en mis ojos. ¿Te ves en ellos? Estoy chiquitita, me veo fatal. Yo te veo toda entera. Hazme preguntas. No habrá espejo más bien. Señor, ¿no le molestamos con nuestra charla? Déjalo, no nos ocupemos de él. Estamos solas. Pregúntame. ¿Me he puesto bien el carmín en los labios? Déjame ver. No. No muy bien. Me lo figuraba. Afortunadamente nadie me ha visto. Me pondré de nuevo.
Espera, yo te guiaré. Sigue el dibujo de los labios. Así. Así. Está bien. Está muy bien. Tan bien como hace un rato cuando entré. Mejor. Más profundo. Más cruel. Es tu boca de infierno. ¡Y está bien! Ay, qué irritante. Si yo no puedo juzgar por mí misma. ¿Me jura que está bien? ¿No quieres que nos tuteemos? ¿Me juras que está bien? Estás hermosa. ¡Pero tiene gusto! Tiene mi gusto. ¡Qué irritante! Tengo tu gusto, puesto que me gustas. Mírame bien. Sonríeme. Yo tampoco soy fea. ¿Acaso no valgo más que un espejo? No lo sé. Usted me intimida. Mi imagen en los espejos estaba domesticada. La conocía tan bien. Voy a sonreír. Mi sonrisa irá hasta el fondo de sus pupilas. Sabe Dios en qué se convertirá. ¿Y qué te impide domesticarme? ¿Decididamente no quieres que nos tuteemos? Me cuesta trabajo tutear a las mujeres. Especialmente si son empleadas de correos, supongo. ¿Qué llevas ahí en la mejilla? ¿Una mancha roja? ¿Una mancha roja? ¡Ay, pero qué horror! ¿Dónde? Bueno, bueno. Soy el espejo de las alondras. Pequeña alondra mía, estás en mis manos. No hay rojez, ni pizca. ¿Y si el espejo se pusiera a mentir? ¿Y si yo cerrara los ojos y me negara a mirarte? ¿Qué harías de toda esa belleza? No te asustes. Tengo que mirarte. Mis ojos permanecerán muy abiertos. Y seré amable. Muy amable. Pero me dirás tú. Te gusto. Mucho. Ay, quisiera que él también me mirara. Porque es un hombre, ¿no? Está bien, Arsène. Usted ha ganado. Pero mírela. Vamos, no haga comedia. Sé que no ha perdido ni una sola palabra de cuanto decíamos. No puede decirlo. Ni una sola palabra. Inútilmente me había intentado tapar las orejas con las manos. Charlaban dentro de mi cabeza. ¿Me dejarán en paz de una vez? ¡No me importan ustedes! ¿Y la pequeña? ¿No le importa? Vamos. He visto su juego para interesarla. Se da esos grandes aires. Le digo que me deje en paz. Alguien habla de mí en el periódico y quisiera escuchar. ¡Ja! Me río de la pequeña, si eso puede interesarle. Gracias. Perdón, no quería ser un grosero. Bestia. Les había suplicado que se callaran. Ella fue la que empezó. Vino a ofrecerme su espejo y yo no le pedí nada. ¡Nada! Solo que te frotabas contra él y le hacías guiños para que te mirara. ¿Y qué? Pero están ustedes locas. Pero es que no ven a dónde vamos a parar. Cállense de una vez. Volveremos a sentarnos. Cerraremos los ojos y cada cual intentará olvidar la presencia de los demás. ¿De acuerdo? Lo oigo, ¿sabe? Hace tic-tac, como un despertador. Y sé que usted oye el mío. Es inútil que se arrincone en su canapé. Está usted en todas partes.
Los sonidos me llegan manchados porque usted los ha oído pasar. Hasta el rostro me ha robado. Usted lo conoce. Y yo ya no lo conozco. Y ella, usted me la ha robado. ¿Cree que se atrevería a tratarme así si estuviéramos solas? No, quítese las manos de la cara. No lo dejaré. Sería demasiado cómodo. Se quedaría insensible, encerrado en sí mismo, como un Buda. ¿Sabe? Aunque yo tuviera los ojos cerrados, sentiría que ella le dedica todos los ruidos de su vida, hasta el crujir de su traje, y que le envía miradas que usted no ve. No, nada de eso. Quiero elegir mi infierno. Quiero mirarlo con todos mis ojos y luchar a cara descubierta. Está bien. Me figuro que había que llegar a esto. Nos han engañado como niños. Si me hubieran encerrado entre hombres. Ellos saben callarse. Pero no hay que pedir demasiado. Entonces, pequeña, ¿te gustó? Parece que me hacías guiños. No me toque. Vamos, déjate de idioteces. Nada de ceremonias. ¿Cortesía para qué? No tenemos nada que perder. Dentro de poco estaremos desnudos como gusanos. ¡Déjeme! ¡Como gusanos! Ya se lo había advertido. ¡De silencio! Gómez hablaba entre las mesas. Todos sus compañeros le escuchaban. ¡En mangas de camisa! Yo quería oír lo que decían. Era difícil. Los acontecimientos pasan tan rápido en la Tierra. Se callarán de una vez. Ahora se acabó. Ya no dice nada. Lo que piensa de mí ha vuelto a su cabeza. Está bien. Tendremos que llegar hasta el final. Desnudos como gusanos. Quiero saber con quién tengo que tratar. Usted lo sabe. Ahora lo sabe. No. Hasta que cada uno de nosotros no haya confesado por qué lo han condenado, no sabremos absolutamente nada. Tú, rubia. Empieza. Vamos, dinos por qué. Tu franqueza puede salvarnos de la catástrofe. Cuando conozcamos nuestros monstruos. Vamos, dinos por qué. Le aseguro que lo ignoro. No ha querido decírmelo. Ya lo sé. A mí tampoco quisieron contestarme. Pero me conozco. Tienes miedo de hablar primero, ¿eh? Está bien. Comenzaré yo. No soy muy agradable. Venga. Ya sabemos que ha desertado. Cállese. No hable nunca de eso. Estoy aquí porque he torturado a mi mujer. Eso es todo. Durante 5 años. Por supuesto, todavía sufre. Cada vez que la nombro, la veo. Gómez es el que me interesa y ella es la que aparece. ¿Dónde está Gómez? Durante 5 años. Mire. Le han entregado mis efectos. Está sentada junto a la ventana y ha puesto mi chaqueta en su regazo. La chaqueta de los 12 agujeros. La sangre parece herrumbre. Los agujeros de las balas están chamuscados. Es una chaqueta histórica, una pieza de museo, y yo la he llevado. Pero llorarás. Yo volví a borrar
borracho como un cerdo oliendo a vino y a mujer. Ella me había esperado durante toda la noche. Esperaba siempre. Ni una palabra, ni un reproche. Solo sus grandes ojos. No lamento nada. Pagaré, pero no lamento nada. Ni Eva fue. Llorarás. ¡Llorarás de una vez! Le digo que es una mujer con vocación de martirio. ¿Por qué la hizo sufrir? Porque era fácil. Bastaba una palabra para hacerle cambiar de color. Era una sensitiva. Esperaba siempre. Pero no, ni una palabra, ni un reproche. La había sacado del arroyo, ¿comprende? Pasa la mano por la chaqueta sin mirarla. Sus dedos se deslizan por los agujeros a tientas. ¿A qué esperas? ¿Qué aguardas? ¡Te digo que no lamento nada! En fin, es así. Me admiraba demasiado. ¿A usted no la admiraba? A mí nadie me admiraba. Tiene usted suerte. Todo esto le puede parecer muy abstracto. Le contaré un detalle. Había instalado una mulata en mi casa. ¡Qué noches! Nosotros dormíamos abajo. Y hacíamos mucho ruido, debía de oírnos. Como ella se levantaba temprano y a nosotros se nos pegaban las sábanas, nos traía el desayuno a la cama. Canalla. Sí. El canalla bien amado. ¿Qué pasa? No, nada. Es Gómez, pero no habla de mí. ¿Un canalla, decía usted? Diablos. Si no, ¿qué haría aquí? ¿Y usted? Está bien. Yo era lo que allá llaman una marimacho. Una mujer condenada. Condenada de antemano, ¿verdad? Por eso no fue una gran sorpresa. ¿Eso es todo? No. Está también el asunto con Florence. Pero eso es una historia de muertos. 3 muertos. Primero él, después ella y yo. Ya no me queda nadie en la tierra. Estoy tranquila. Veo la habitación de vez en cuando. La habitación simplemente. Vacía, con los postigos cerrados. Han terminado por quitar los sellos. ¡Se alquila! ¡Hay un cartel en la puerta! ¡Se alquila! ¡Es irrisorio! 3. Ha dicho usted 3. 3. ¿Un hombre y 2 mujeres? Sí. Vaya. Él se mató. ¿Él? Él era incapaz. Y le aseguro que no es porque no hubiera sufrido. No, lo aplastó un tranvía. Una broma, ¿no? Yo vivía en casa de ellos. Él era mi primo. ¿Florence era rubia? ¿Rubia? Mire, no lamento nada. Pero no me divierte tanto contar esta historia. Vamos, vamos. Estaba usted harta de él. Bueno, poco a poco. Una palabra aquí, otra allá. Naderías. Por ejemplo, hacía ruido al beber, soplaba por la nariz en el vaso. Era un pobre tipo vulnerable. ¿Por qué se ríe? Porque yo no soy vulnerable. Eso habrá que verlo. Me deslicé en Florence. Ella acabó viéndolo a través de mis ojos y para terminar cayó en mis brazos. Alquilamos una habitación al otro extremo de la ciudad.
¿Y entonces? Entonces fue lo del tranvía. Yo le decía todos los días, bueno, nenita, lo hemos matado. Soy mala. Sí. Y yo también. No. Usted no es malo. Usted es otra cosa. ¿El qué? Se lo diré más adelante. Yo soy mala. Eso quiere decir que necesito el sufrimiento de los demás para existir. Una antorcha. Una antorcha en los corazones. Cuando estoy completamente sola me apago. Durante 6 meses ardí en su corazón. Lo abrasé todo. Un día, sin que yo lo sospechara, ella se levantó y fue a abrir la llave del gas. Y luego volvió a acostarse junto a mí. Así fue. ¿Qué? No, nada. No parece un asunto muy limpio, ¿eh? No, no es un asunto limpio. ¿Y qué? Ahora tú. Dinos, ¿qué hiciste? Ya le dije que no sé nada. Inútilmente me pregunto. Está bien. Te ayudaremos. Ese tipo de la cara estropeada, ¿quién era? ¿Qué tipo? Lo sabes muy bien. Ese al que tenías miedo cuando entraste. Ah, es un amigo. Entonces, ¿por qué le tenías miedo? Ustedes no tienen derecho a interrogarme. ¿Se mató por ti? ¡No! Está loca. Entonces, ¿por qué le tenías miedo? Se asestó un tiro de fusil en la cara. Por eso le voló la cabeza, ¿eh? ¡Cállese! ¡Por ti, por ti! ¡Un tiro de fusil por ti! ¡Ah, déjenme tranquila! ¡Me asustan! ¡Quiero irme! ¡Quiero irme! Está bien. Vete. Quizás sea lo mejor. Solo que la puerta está cerrada con llave. ¡Son ustedes innobles! Perfectamente innobles. ¿Y? Así que el tipo se mató por ti. ¿Era tu amante? Por supuesto que era su amante. Y la quería para él solo. ¿No es cierto? Bailaba el tango como un profesional. Pero era pobre. Me lo imagino. Te preguntan si era pobre. ¡Sí! Era pobre. Y tú tenías que guardar tu reputación. Él fue un día, te suplicó y tú te reíste. Te reíste, ¿eh? Te reíste. Por eso se mató. ¿Con esos ojos mirabas a Florence? Sí. Se equivocan. Quería hacerme un hijo. ¿Ya están contentos? ¿Y tú no querías? No, yo no quería. Solo que el niño vino de todas maneras. Me fui a pasar 5 meses a Suiza y nadie supo nada. Era una niña. Roger estaba a mi lado cuando nació. Le divertía tener una hija. A mí no. ¿Y después? Había un balcón sobre un lago. Y había una enorme piedra. Él me gritaba, Esther, te lo ruego, te lo suplico. Como lo detestaba. Lo vio todo. Se inclinó sobre el balcón y vio grandes círculos en el agua. ¿Y después? Eso es todo. Yo volví a París y él hizo su voluntad. Se saltó la tapa de los sesos, ¿eh? No merece
merecía la pena, mi marido jamás sospechó nada. ¡Los odio a ustedes! Es inútil. Las lágrimas no corren aquí. Soy cobarde. Si supieran ustedes cómo los odio. Mi pequeña. Mi pobre pequeña. El interrogatorio ha terminado. No vale la pena seguir con esa facha de verdugo. De verdugo. Daría cualquier cosa por mirar en un espejo. Perdón. Puede usted quedarse en mangas de camisa. Ahora ya. Ya no me guarda rencor, Esther. No le guardo ningún rencor. ¿Y a mí? ¿Me guarda rencor? Sí. Y bien, Garcés. Ya estamos desnudos como gusanos. ¿Ve usted ahora más claro? No lo sé. Quizás sí, un poco más claro. Pero no podríamos ayudarnos los unos a los otros. No necesito ayuda. Inés, ha embrollado todos sus hilos. Cada vez que usted hace un gesto, cada vez que mueve un brazo para abanicarse, Estel y yo sentimos la sacudida. Ninguno de nosotros puede salvarse solo. Tenemos que perecer juntos o salir juntos del atolladero. ¡Elija! ¿Qué pasa? ¿Lo han alquilado? Las ventanas están abiertas de par en par. Hay un hombre sentado en mi cama. ¡Lo han alquilado! ¡Lo han alquilado! Pase, pase, no se moleste. Es una mujer. Se le acerca y le pone las manos sobre los hombros. ¿Pero qué esperan para encender la luz? ¡Ya no puedo verlos! ¿Van a besarse? Pues su cuarto es mío. ¡Es mío! ¿Pero por qué no encienden la luz? La acariciará sobre mi cama. Ella le dice que es mediodía y que hay mucha luz. Entonces me estoy volviendo ciega. Nada. Se acabó. Ya no veo ni oigo. Supongo que he terminado con la tierra. Ya no hay más coartada. Me siento vacía. Ahora sí que estoy muerta del todo. Aquí. Para siempre. Decía usted, hablaba de ayudarme, según creo. Sí, ¿A qué? a desbaratar las trampas. ¿Y yo a cambio? Usted puede ayudarme. En realidad se necesitaría poca cosa, tan solo un poco de buena voluntad. Buena voluntad. ¿Y de dónde quiere que la saque? Estoy podrida. ¿Y yo? No podríamos hacer un esfuerzo a pesar de todo. Estoy seca. No puedo recibir ni dar. Como quiere que le ayude. De una rama seca se encargará el fuego. Sí. Florence será rubia. ¿Ya sabe que la pequeña será su verdugo? Lo sospecho. ¿Por ella la conseguirán? Mire usted, a mí no me importa. Si usted por su parte... ¿Qué? ¡Es una trampa! La están espiando para ver si caerá en ella. ¡Lo sé! ¿Y usted es otra trampa? ¿Cree que no han previsto sus palabras? ¿Cree que no hay otras trampas ocultas que no podemos ver? Todos son trampas. ¿Y a mí qué me importa? También yo soy una trampa para ella. ¿Quién sabe? Quizá sea yo quien la atrape. Usted no atrapará absolutamente nada. Nos perseguimos como caballitos del tío vivo sin alcanzarnos nunca. Pero es que no se da cuenta
de que lo han preparado todo. Suelte, Inés. ¡Abra las manos! ¡Suelte la presa, si no hará la desgracia de los tres! ¿Acaso tengo cara de soltar la presa? Sé lo que me espera. Voy a arder ardo y sé que no habrá fin. Lo sé todo. ¿Cree que soltaré la presa? Ella caerá en mis manos. Y lo verá a través de mis ojos como Florence vio al otro. Aunque vale hablarme de su desgracia. Le digo que lo sé todo y ni siquiera puedo tener compasión de mí misma. Una trampa. Una trampa. Por supuesto que caí en ella. ¿Y qué? Mejor si están contentos. No puedo tener compasión de usted. Mire. Estamos desnudos hasta los huesos. La conozco hasta el corazón. Es un vínculo. Yo también estoy seco. Pero de usted puedo tener compasión. ¡Suélteme! Detesto que me toquen. Y guárdese su compasión. Vamos, Garcén, también hay muchas trampas preparadas en este cuarto para usted. Para usted. Preparadas para usted. Haría mejor en ocuparse de sus asuntos. Si nos deja tranquilas a la pequeña y a mí, me cuidaré de no perjudicarla. Está bien. Ayúdeme, Garcén. ¿Qué quiere usted de mí? Me lo había prometido. Diríjase usted a ella. Usted me lo había prometido. No quiero quedarme sola. Olga lo ha llevado al baile. ¿A quién ha llevado al baile? ¿A Pierre? ¿Bailan juntos? ¿Quién es Pierre? Un imbécil. Me llamaba su agua viva. Me quería. Ella lo ha llevado al baile. ¿Le quieres? Vuelven a sentarse. ¿Pero por qué baila? Como no sea para adelgazar. Claro que no le quiero. Tiene 18 años. No soy un ogro. Entonces déjalo. ¿Qué puede importarte? Era mío. Sí, era. Trata de tocarlo. Trata de cogerlo. Olga puede tocarlo, ¿no es cierto? Puede tomarle las manos, rozarle las rodillas. Empuja contra él su enorme pecho. Le respira en la cara. ¡Ah! Mi pequeño. Mi pobre pequeño. ¿Pero qué esperas? Lánzale una carcajada en las narices. Pero si me hubiera bastado una sola mirada. Y nunca se hubiera atrevido. ¿De veras no soy nada? Nada. Ya no hay nada tuyo en la tierra. Todo lo que te pertenece está aquí. ¿Quieres el abrecartas? ¿La estatua de bronce? El canapé azul es tuyo. Y yo, mi pequeña, soy tuya para siempre. ¡Mía! Agua viva. A ustedes no es posible engañarlos. Ya saben que soy una basura. Pierre, piensa en mí. Piensa solo en mí. Mientras tú piensas mi agua viva, mi cristal. Yo estoy aquí, solo a medias. Soy culpable solo a medias. Olga está roja como un tomate. No puede ser, 100 veces nos hemos reído de ella juntos. Ah, ¿qué canción es esa que nos gustaba tanto? Pensilvania. Bueno, bailar, bailar. Garcén, se divertiría usted si pudiera verla. Nunca sabrá que la veo. Te veo, te veo. Con el peinado deshecho, la cara estasiada. Veo cómo le pisan los pies. Es para morirse de risa.
Él la empuja y la aprieta. ¡Pero qué indecencia! Pierre, que me decía, Estelle, ¿es usted tan ligera? Te digo que te veo. A ella no le importa. Baila a través de mi mirada. Nuestra querida Estelle. ¿Cómo? Nuestra querida Estelle, pero cállate. Si ni siquiera derramaste una lágrima en los funerales. Pero si le ha dicho nuestra querida Estelle, tiene la cara de hablarle de mí. ¿Vamos? ¿Al compás? ¡Ah! Ya ha perdido el compás. No es de las que pueden hablar y bailar a la vez. No, 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 cállate. Te lo regalo, te lo abandono, quédatelo. No le digas. Bueno. Ya puedes quedártelo. Le ha contado todo, Garcés. Lo de Roger, el viaje a Suiza, la niña. Se lo ha contado todo. Nuestra querida Estelle no era. No, en efecto, yo no era. Él menea la cabeza con aire triste, pero no puede decirse que la noticia lo haya trastornado. Me llamaba su agua viva, su cristal. Quédatelo, ya no te disputaré sus largas pestañas ni su aire de mujer. El cristal está hecho añicos. Bailad, bailad, al compás. 1, 2. Ay, lo daría todo en el mundo por volver un solo instante a la tierra. Un solo instante. Y bailar. Ay, no sigo muy bien. Han apagado las lámparas. Como para un tango. ¿Pero por qué tocan con sordina? ¡Más fuerte! ¿Qué lejos está? Pero si no oigo absolutamente nada. La tierra me ha abandonado. Arsène, mírame. Tómame tus brazos. ¡Arsène! Díjase a ella. No se vaya, es usted un hombre. Entonces míreme. Aparte los ojos. Soy algo tan penoso de ver. Tengo cabellos de oro. Y al fin y al cabo alguien se ha matado por mí. Vamos, Arsène. Si no tiene más remedio que mirar algo. Si no es la estatua, serán los canapés. Y al fin de cuentas, yo soy mucho más agradable de ver. Ay, Arsène, se lo suplico. Caí de sus corazones como un pajarito cae del nido. Recógeme y llévame en tu corazón. Ya verás qué amable seré. Le digo que se dirija a ella. Pero ella no interesa. Es una mujer. Yo no intereso. Pero el pajarito, mi pequeña Alondra. Hace mucho tiempo que estás al abrigo en mi corazón. No te asustes. Te miraré sin descanso, sin parpadear. Vivirás en mi mirada como una lentejuela en un rayo de sol. Un rayo de sol. No me haga reír. Ya diste la prueba de un rato. Vivió su fracaso. Mi agua viva, mi cristal. ¡Cristal! Es grotesco, pero... Si todo el mundo sabe que tiré a la niña por la ventana. El cristal está hecho añicos y me río de él. No soy más que un pellejo. Solo que mi pellejo no es para usted. Serás lo que quieras. Agua viva, agua sucia. Te verás en el fondo de mis ojos tal y como te desees. Usted no tiene ojos. Suéltame. ¿Qué tengo que hacer para que me sueltes? No sé. Usted me las pagará.
Así que quieres un hombre, ¿eh? Un hombre no. Tú. Vamos, déjate de tonterías. Cualquiera serviría. Yo estoy aquí, pues soy yo. No tengo mucho para agradarte. No soy tonto y no bailo el tango. Te tomaré como eres. Quizá te cambie. Lo dudo. Estaré distraído. Tengo otros asuntos en que pensar. ¿Qué asuntos? No te interesarían. Me sentaré junto a tu canapé y esperaré a que te ocupes de mí. ¡Venga! ¡Al suelo, perra! Pero si ni siquiera es guapo. No la escuches, no tiene ojos, no tiene orejas, no cuenta. Te daré lo que pueda, no es mucho. No te amaré, te conozco demasiado. ¿Me deseas? Sí. Es todo lo que quiero. Entonces... ¡Ya se pierden ustedes el tino! ¡Yo estoy aquí! Bueno, ¿y qué? ¡Delante de mí no pueden! ¿Por qué? Yo me desnudaba delante de mi doncella. ¡Encima esas sucias manos de hombre! Vamos, no soy un aristócrata, no me importaría pegarle a una mujer. Arsène, usted me lo había prometido. Me lo había prometido. Se lo ruego, Arsène. Me lo había prometido. Fue usted quien rompió el pacto. Está bien. Hagan lo que quieran. Son los más fuertes. Pero recuerden que estoy aquí y los miro. No les quitaré los ojos de encima. Darcy, tendrá usted que besarla bajo mi mirada. Oh, ¡cómo los odio! ¡Ámense! ¡Ámense! ¡Estamos en el infierno y ya me llegará el turno! Dame tu boca. Ay, te digo que no le prestes atención. ¿Y a mí qué me importa ella? Es Gómez. Está en el periódico. Tiritan. Es invierno. Han cerrado las ventanas. 6 meses. Hace 6 meses que me han... Te previene que me distraería. Tiritan. Se han dejado puestas las chaquetas. Qué raro que ellos tengan tanto frío allí y yo tanto calor acá. Ahora habla de mí. Durará mucho. Por lo menos cuéntame lo que dice. No dice nada. Es un cerdo. Eso es todo. ¡Un magnífico cerdo! ¡Ah! Volvamos a lo nuestro. ¿Me querrás, Esther? ¿Quién sabe? ¿Tendrás confianza en mí? Valiente pregunta. Estarás constantemente bajo mi mirada. ¿Y no me engañarás con Inés? Evidentemente. Me refería a otro tipo de confianza. Vamos, vamos, di lo que quieras. No estoy allí para defenderme. Tienes que entregarme tu confianza. Mi confianza. ¿Cuántas vueltas? Pero si tienes mis manos, mis brazos, mi cuerpo entero es tuyo. Yo no tengo confianza que entregar. Me perturbas horriblemente. Habrás hecho una buena barrabasada para reclamar de ese modo mi confianza. Me fusilaron. Lo sé. Te habías negado a partir. Yo no me había negado en absoluto. Habla bien, reprueba como es debido, pero no dice lo que había que hacer. Iba yo a entrar en el despacho del general y decirle, mi general, no voy. ¡Qué estupidez! Me hubieran metido en Chirona. Tomé
Tomé el tren y me pescaron en la frontera. ¿A dónde ibas? A México. Quería abrir un periódico pacifista. Bueno, di algo. ¿Qué quieres que diga? Hiciste muy bien. Ya que no querías luchar. ¡Ay! Ya no sé lo que tengo que responderte. Mi tesoro, tienes que decirle que huyó como un león. Porque tu querido huyó. Eso es lo que le mortifica. Fuga o partida, llámelo como quiera. Claro que tenías que huir. De haberte quedado te hubieran puesto la mano encima. Por supuesto. Estelle, soy un cobarde. Ay, yo que sé, amor mío, no estoy en tu pellejo. Eres tú quien debe decidir. Yo no decido. Intenta recordarlo. Tendrías tus razones para obrar como lo hiciste. Sí. ¿Y? Pero eran esas las verdaderas razones. Pero qué complicado eres. Yo había reflexionado durante mucho tiempo. ¿Son esas las verdaderas razones? Esa es la pregunta. ¿Son esas las verdaderas razones? Razonabas, no querías alistarte a la ligera. Pero el miedo, el odio y todas las suciedades que uno lleva dentro son también razones. Vamos, busca. Interrógate. Cállate. ¿Crees que esperaba tus consejos? Me pasaba día y noche de la ventana a la puerta en mi celda. Me espié, me seguía el rastro. Yo creo que me pasé toda una vida interrogándome. ¿Pero qué? El acto estaba ahí. Había tomado el tren. Eso era lo único cierto. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Entonces pensé, mi muerte decidirá. Si muero limpiamente, habré demostrado que no soy un cobarde. ¿Y cómo murió Joseph Garcet? Muy mal. Fue un simple desfallecimiento corporal. No me da vergüenza. Solo que todo quedó en suspenso para siempre. Ven aquí. Mírame. Me gusta que me miren mientras hablan de mí en la tierra. Me gustan los ojos verdes. Y los ojos verdes. ¡Qué novedad! ¿Y a ti, Estelle, te gustan los cobardes? Si supieras que me da lo mismo, cobarde o no. Con tal de que bese bien. Cabecean mientras chupan los cigarros. Hablan de mí, piensan blandamente, tímidamente. Cuestión de pensar en algo. Garcén es un cobarde. Eso dirán. ¡Cobarde como Garcén! Cualquiera de ustedes tiene más suerte que yo. Nadie piensa en ustedes en la tierra. Mi vida es más dura. ¿Y su mujer, Garcén? ¿Mi mujer? Mi mujer ha muerto. ¿Ha muerto? Sí, me habría olvidado de decirlo hace apenas 2 meses. De pena. Naturalmente que de pena. ¿De qué sino? Pero vamos, todo anda bien. La guerra ha terminado, mi mujer ha muerto y yo he entrado en la historia. Querido, ven, tócame. Pon tu mano en mi pecho. Déjala. Morirán uno por uno, pero ¿qué importa lo que piensen? Olvídalos. Solo quedo yo. No los puedo olvidar. Morirán. Pero vendrán otros que seguirán la misma consigna. Les he dejado la vida entre las manos. Ay, piensas demasiado. ¿Qué hacer si no? En otros tiempos sobraba. Volver un día solo entre ellos. Pero es inútil. Se acabó.
Hacen balance sin preocuparse de mí. Y tienen razón. Ya que estoy muerto, acabado como una rata, he caído en el dominio público. Pase. Ah, ¿estás aquí? Escucha, voy a pedirte un favor. No, no retrocedas. Ya sé que no estás acostumbrada a que te pidan ayuda. Pero si hicieras un esfuerzo, quizá podríamos querernos de veras. Mira, 1000 gritan que soy un cobarde. ¿Pero qué son 1000? Si hubiera una sola alma, una sola, que fuera capaz de decir que no he huido, que no puedo haber huido, que soy decente, que soy inocente, entonces me salvaría. ¿Quieres creer en mí, Estelle? Te querré más que a mí mismo. Idiota, pequeño idiota. ¿Piensas que podría querer a un cobarde? Pero no decías que... Me burlaba de ti. Me gustan los hombres, Arsène. Los hombres de verdad. De piel ruda, de manos fuertes. No tienes mentón de cobarde. Tu boca no es la de un cobarde. Y por tu pelo, por tu voz, por tu boca, es por lo que te quiero. ¿Es cierto, Estelle? ¿De veras es cierto? ¿Quieres que te lo jure? Entonces los desafío a todos. A los de allá y a los de aquí. Estelle, saldremos juntos del infierno. ¿Qué pasa? Pero si no cree ni una sola palabra de lo que dice, ¿cómo puede ser tan ingenuo? ¿Estelle, soy un cobarde? Si supieras lo poco que le importa. Inés, no lo escuches. Tienes que entregarme tu confianza si quieres tener la mía. Sí, hombre, sí. Puedes confiar en ella. Necesita un hombre, puedes estar seguro. Un brazo de hombre alrededor de su talle. Un olor de hombre. Un deseo de hombre. Enojos de hombre. En cuanto a lo demás, te diría que eres Dios Padre, si eso pudiera agradarte. ¿Es cierto, Estelle? ¿Contesta, es cierto? ¿Qué quieres que te diga? Yo no entiendo nada de todas estas historias. Aunque fueras un cobarde, te querría. ¿No te basta? Me das asco. ¡Ay, qué haces! Me voy. No irás lejos. La puerta está cerrada. Tendrán que abrir. ¡Arsène! No te inquietes, el timbre está roto. Les digo que abrirán. No puedo soportar. ¿Puede coserse la boca? ¿Eso le impedirá existir? ¿Detendrá su pensamiento? Lo oigo, ¿sabe? Hace tic-tac, como un despertador. Y sé que usted oye el mío. Es inútil que se arrincone en su canapé. Está usted en todas partes. Los sonidos me llegan manchados porque usted los ha oído pasar. Hasta el rostro me ha robado. Usted lo conoce. Y yo ya no lo conozco. Y ella. Y ella, usted me la ha robado. ¿Cree que se atrevería a tratarme así si estuviéramos solas? No, quítese las manos de la cara. No lo dejaré. Sería demasiado cómodo. Se quedaría insensible, encerrado en sí mismo, como un Buda. ¿Sabe? Aunque yo tuviera los ojos cerrados, sentiría que ella le dedica todos los ruidos de su vida, hasta el crujir de su traje, y que le envía miradas que usted no ve. No, nada de eso. Quiero elegir mi infierno. Quiero mirarlo con todos mis ojos y luchar a cara descubierta. Está bien. Me figuro que había que llegar a esto. Nos han engañado como niños.
Si me hubieran encerrado entre hombres. Ellos saben callarse. Pero no hay que pedir demasiado. Entonces, pequeña, ¿te gusto? Parece que me hacías guiños. No me toque. Vamos, déjate de idioteces. Nada de ceremonias. ¿Cortesía para qué? No tenemos nada que perder. Dentro de poco estaremos desnudos como gusanos. ¡Déjeme! ¡Como gusanos! Ya se lo había advertido. Les supliqué que se callaran, tan solo les pedía paz y un poco de silencio. Gómez hablaba entre las mesas. Todos sus compañeros le escuchaban. ¡En mangas de camisa! Yo quería oír lo que decían. Era difícil. Los acontecimientos pasan tan rápido en la Tierra. Se callarán de una vez. Ahora se acabó. Ya no dice nada. Lo que piensa de mí ha vuelto a su cabeza. Está bien. Tendremos que llegar hasta el final. Desnudos como gusanos. Quiero saber con quién tengo que tratar. Usted lo sabe. Ahora lo sabe. No. Hasta que cada uno de nosotros no haya confesado por qué lo han condenado, no sabremos absolutamente nada. Tú, rubia. Empieza. Vamos, dinos por qué. Tu franqueza puede salvarnos de la catástrofe. Cuando conozcamos nuestros monstruos. Vamos, dinos por qué. Le aseguro que lo ignoro. No ha querido decírmelo. Ya lo sé. A mí tampoco quisieron contestarme. Pero me conozco. Tienes miedo de hablar primero, ¿eh? Está bien. Comenzaré yo. No soy muy agradable. Venga. Ya sabemos que ha desertado. Cállese. No hable nunca de eso. Estoy aquí porque he torturado a mi mujer. Eso es todo. Durante 5 años. Por supuesto, todavía sufre. Cada vez que la nombro, la veo. Gómez es el que me interesa y ella es la que aparece. ¿Dónde está Gómez? Durante 5 años. Mire. Le han entregado mis efectos. Está sentada junto a la ventana y ha puesto mi chaqueta en su regazo. La chaqueta de los 12 agujeros. La sangre parece herrumbre. Los agujeros de las balas están chamuscados. Es una chaqueta histórica, una pieza de museo, y yo la he llevado. Pero llorarás. Yo volvía borracho como un cerdo oliendo a vino y a mujer. Ella me había esperado durante toda la noche. Esperaba siempre. Ni una palabra, ni un reproche. Solo sus grandes ojos. No lamento nada. Pagaré, pero no lamento nada. Ni Eva fue. Llorarás. ¡Llorarás de una vez! Le digo que es una mujer con vocación de martirio. ¿Por qué la hizo sufrir? Porque era fácil. Bastaba una palabra para hacerle cambiar de color. Era una sensitiva. Esperaba siempre. Pero no, ni una palabra, ni un reproche. La había sacado del arroyo, ¿comprende? Pasa la mano por la chaqueta sin mirarla. Sus dedos se deslizan por los agujeros a tientas. ¿A qué esperas? ¿Qué aguardas? ¡Te digo que no lamento nada! En fin, es así. Me admiraba demasiado.
¿Usted no la admiraba? A mí nadie me admiraba. Tiene usted suerte. Todo esto le puede parecer muy abstracto. Le contaré un detalle. Había instalado una mulata en mi casa. ¡Qué noches! Nosotros dormíamos abajo. Y hacíamos mucho ruido, debía de oírnos. Como ella se levantaba temprano y a nosotros se nos pegaban las sábanas, nos traía el desayuno a la cama. Canalla. Sí. El canalla bien amado. ¿Qué pasa? No, nada. Es Gómez, pero no habla de mí. ¿Un canalla decía usted? Diablos. Si no, ¿qué haría aquí? ¿Y usted? Está bien. Yo era lo que allá llaman una marimacho. Una mujer condenada. Condenada de antemano, ¿verdad? Por eso no fue una gran sorpresa. ¿Eso es todo? No. Está también el asunto con Florence. Pero eso es una historia de muertos. 3 muertos. Primero él, después ella y yo. Ya no me queda nadie en la tierra. Estoy tranquila. Veo la habitación de vez en cuando. La habitación simplemente. Vacía. Con los postigos cerrados. Han terminado por quitar los sellos. ¡Se alquila! ¡Hay un cartel en la puerta! ¡Se alquila! ¡Es irrisorio! 3. Ha dicho usted 3. 3. ¿Un hombre y 2 mujeres? Sí. Vaya. Él se mató. ¿Él? Él era incapaz. Y le aseguro que no es porque no hubiera sufrido. No, lo aplastó un tranvía. Una broma, ¿no? Yo vivía en casa de ellos. Él era mi primo. ¿Florence era rubia? ¿Rubia? Mire, no lamento nada. Pero no me divierte tanto contar esta historia. Vamos, vamos. Estaba usted harta de él. Bueno, poco a poco. Una palabra aquí, otra allá. Naderías. Por ejemplo, hacía ruido al beber, soplaba por la nariz en el vaso. Era un pobre tipo vulnerable. ¿Por qué se ríe? Porque yo no soy vulnerable. Eso habrá que verlo. Me deslicé en Florence. Ella acabó viéndolo a través de mis ojos y para terminar cayó en mis brazos. Alquilamos una habitación al otro extremo de la ciudad. ¿Y entonces? Entonces fue lo del tranvía. Yo le decía todos los días: bueno, nenita, lo hemos matado. Soy mala. Sí. Y yo también. No. Usted no es malo. Usted es otra cosa. ¿El qué? Se lo diré más adelante. Yo soy mala. Eso quiere decir que necesito el sufrimiento de los demás para existir. Una antorcha. Una antorcha en los corazones. Cuando estoy completamente sola me apago. Durante 6 meses ardí en su corazón. Lo abrasé todo. Un día, sin que yo lo sospechara, ella se levantó y fue a abrir la llave del gas. Y luego volvió a acostarse junto a mí. Así fue. ¿Qué? No, nada. No parece un asunto muy limpio, ¿eh? No, no es un asunto limpio. ¿Y qué? Es cierto. Ahora tú.
Dinos, ¿qué hiciste? Ya le dije que no sé nada. Inútilmente me pregunto. Está bien. Te ayudaremos. Ese tipo de la cara estropeada, ¿quién era? ¿Qué tipo? Lo sabes muy bien. Ese al que tenías miedo cuando entraste. Ah, es un amigo. Entonces, ¿por qué le tenías miedo? Ustedes no tienen derecho a interrogarme. ¿Se mató por ti? ¡No! Está loca. Entonces, ¿por qué le tenías miedo? Se asestó un tiro de fusil en la cara. Por eso le voló la cabeza, ¿eh? ¡Cállese! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Un tiro de fusil por ti! ¡Ah, déjenme tranquila! ¡Me asustan! ¡Quiero irme! ¡Quiero irme! Está bien. Vete. Quizás sea lo mejor. Solo que la puerta está cerrada con llave. ¡Son ustedes innobles! Perfectamente innobles. ¿Y? Así que el tipo se mató por ti. ¿Era tu amante? Por supuesto que era su amante. Y la quería para él solo. ¿No es cierto? Bailaba el tango como un profesional. Pero era pobre. Me lo imagino. Te preguntan si era pobre. ¡Sí! Era pobre. Y tú tenías que guardar tu reputación. Él fue un día, te suplicó y tú te reíste. Te reíste, ¿eh? Te reíste. Por eso se mató. ¿Con esos ojos mirabas a Florence? Sí. Se equivocan. Quería hacerme un hijo. ¿Ya están contentos? ¿Y tú no querías? No, yo no quería. Solo que el niño vino de todas maneras. Me fui a pasar 5 meses a Suiza y nadie supo nada. Era una niña. Roger estaba a mi lado cuando nació. Le divertía tener una hija. A mí no. ¿Y después? Sobre un lago. Llevé una enorme piedra. Él me gritaba: Esther, te lo ruego, te lo suplico. Como lo detestaba. Lo vio todo. Se inclinó sobre el balcón y vio grandes círculos en el agua. ¿Y después? Eso es todo. Yo volví a París y él hizo su voluntad. Se saltó la tapa de los sesos, ¿eh? No merecía la pena, mi marido jamás sospechó nada. ¡Los odio a ustedes! Es inútil. Las lágrimas no corren aquí. Soy cobarde. Si supieran ustedes cómo los odio. Mi pequeña. Mi pobre pequeña. El interrogatorio ha terminado. No vale la pena seguir con esa facha de verdugo. De verdugo. Daría cualquier cosa por mirar en un espejo. Perdón. Puede usted quedarse en mangas de camisa. Ahora ya. Ya no me guarda rencor, Esther. No le guardo ningún rencor. ¿Y a mí? ¿Me guarda rencor? Sí. Y bien, Garcés. Ya estamos desnudos como gusanos. ¿Ve usted ahora más claro? No lo sé. Quizás sí, un poco más claro. Pero no podríamos ayudarnos los unos a los otros. No necesito ayuda. Ha embrollado todos sus hilos. Cada vez que usted hace un gesto, cada vez que mueve un brazo para abanicarse, Esther y yo sentimos la sacudida. Ninguno de nosotros puede salvarse solo. Tenemos que perecer juntos.
o salir juntos del atolladero. ¡Elija! ¿Qué pasa? ¿Lo han alquilado? Las ventanas están abiertas de par en par. ¡Hay un hombre sentado en mi cama! ¡Lo han alquilado! ¡Lo han alquilado! Pase, pase, no se moleste. Es una mujer. Se le acerca y le pone las manos sobre los hombros. ¿Pero qué esperan para encender la luz? ¡Ya no puedo verlos! ¿Van a besarse? Pues su cuarto es mío. ¡Es mío! ¿Pero por qué no encienden la luz? La acariciará sobre mi cama. Ella le dice que es mediodía y que hay mucha luz. Entonces me estoy volviendo ciega. Nada. Se acabó. Ya no veo ni oigo. Supongo que he terminado con la tierra. Ya no hay más coartada. Me siento vacía. Ahora sí que estoy muerta del todo. Aquí. Para siempre. Decía usted, hablaba de ayudarme, según creo. Sí. ¿A qué? A desbaratar las trampas. ¿Y yo a cambio? Usted puede ayudarme. En realidad se necesitaría poca cosa, tan solo un poco de buena voluntad. Buena voluntad. ¿Y de dónde quiere que la saque? Estoy podrida. ¿Y yo? No podríamos hacer un esfuerzo a pesar de todo. Estoy seca. No puedo recibir ni dar. Como quiere que le ayude. De una rama seca se encargará el fuego. Sí. Florence era rubia. ¿Ya sabe que la pequeña será su verdugo? Lo sospecho. ¿Por ella la conseguirán? Mire usted, a mí no me importa. Si usted por su parte... ¿Qué? ¡Es una trampa! La están espiando para ver si caerá en ella. ¡Lo sé! ¡Y usted es otra trampa! ¿Creo que no han previsto sus palabras? ¿Cree que no hay otras trampas ocultas que no podemos ver? Todos son trampas. ¿Y a mí qué me importa? También yo soy una trampa para ella. ¿Quién sabe? Quizá sea yo quien la atrape. Usted no atrapará absolutamente nada. Nos perseguimos como caballitos del tío vivo sin alcanzarnos nunca. Pero es que no se da cuenta de que lo han preparado todo. Suelte, Inés. ¡Abra las manos! ¡Suelte la presa, si no hará la desgracia de los tres! ¿Acaso tengo cara de soltar la presa? Sé lo que me espera. Voy a arder ardo y sé que no habrá fin. Lo sé todo. ¿Cree que soltaré la presa? Ella caerá en mis manos. Y lo verá a través de mis ojos como Florence vio al otro. Aunque vale hablarme de su desgracia. Le digo que lo sé todo y ni siquiera puedo tener compasión de mí misma. Una trampa. Una trampa. Por supuesto que caí en ella. ¿Y qué? Mejor si están contentos. No puedo tener compasión de usted. Mire. Estamos desnudos hasta los huesos. La conozco hasta el corazón. Es un vínculo. Yo también estoy seco. Pero de usted puedo tener compasión. ¡Suélteme! Detesto que me toquen. Y guárdese su compasión. Vamos, Garcén, también hay muchas trampas preparadas en este cuarto para usted. Para usted. Preparadas para usted. Haría mejor en ocuparse de sus asuntos. Si nos deja tranquilas a la pequeña y a mí, me cuidaré de no perjudicar.
Esther. Ayúdeme, Garcén. ¿Qué quiere usted de mí? Me lo había prometido. Diríjase usted a ella. Usted me lo había prometido. No quiero quedarme sola. Olga lo ha llevado al baile. ¿A quién ha llevado al baile? ¿A Pierre? ¿Bailan juntos? ¿Quién es Pierre? Un imbécil. Me llamaba su agua viva. Me quería. Ella lo ha llevado al baile. ¿Le quieres? Vuelven a sentarse. ¿Pero por qué baila? Como no sea para adelgazar. Claro que no le quiero. Tiene 18 años. No soy un ogro. Entonces déjalo. ¿Qué puede importarte? Era mío. Sí, era. Trata de tocarlo. Trata de cogerlo. Olga puede tocarlo, ¿no es cierto? Puede tomarle las manos, rozarle las rodillas. Me empuja contra él su enorme pecho. Le respira en la cara. ¡Ah! Mi pequeño. Mi pobre pequeño. ¿Pero qué esperas? Lánzale una carcajada en las narices. Pero si me hubiera bastado una sola mirada. Y nunca se hubiera atrevido. ¿De veras no soy nada? Nada. Ya no hay nada tuyo en la tierra. Todo lo que te pertenece está aquí. ¿Quieres el abrecartas? ¿La estatua de bronce? El canapé azul es tuyo. Y yo, mi pequeña, soy tuya para siempre. ¡Mía! ¿Pero quién de los dos se atrevería a llamarme su agua viva? A ustedes no es posible engañarlos. Ya saben que soy una basura. Pierre, piensa en mí. Piensa solo en mí. Mientras tú piensas mi agua viva, mi cristal. Yo estoy aquí, solo a medias. Soy culpable solo a medias. Olga está roja como un tomate. No puede ser, 100 veces nos hemos reído de ella juntos. Ah, ¿qué canción es esa que nos gustaba tanto? Pensilvania. Bueno, bailar, bailar. Garcén, se divertiría usted si pudiera verla. Nunca sabrá que la veo. Te veo, te veo. Con el peinado deshecho, la cara estasiada. Veo cómo le pisan los pies. Es para morirse de risa. Él la empuja y la aprieta. ¡Pero qué indecencia! Pierre, que me decía, Esther, ¿es usted tan ligera? Te digo que te veo. A ella no le importa. Baila a través de mi mirada. Nuestra querida Esther. ¿Cómo? Nuestra querida Esther, pero cállate. Si ni siquiera derramaste una lágrima en los funerales. Pero si le ha dicho nuestra querida Esther, tiene la cara de hablarle de mí. ¿Vamos? ¿Al compás? ¡Ah! Ya ha perdido el compás. No es de las que pueden hablar y bailar a la vez. ¡No, no, no! ¡Cállate! Te lo regalo, te lo abandono, quédatelo. No le digas. Bueno. Ya puedes quedártelo. Le ha contado todo, Garcén. Lo de Roger, el viaje a Suiza, la niña. Se lo ha contado todo. Nuestra querida Esther no era. No, en efecto, yo no era. Él menea la cabeza con aire triste, pero no puede decirse que la noticia lo haya trastornado.
Me llamaba su agua viva, su cristal. Quédatelo, ya no te disputaré sus largas pestañas ni su aire de mujer. El cristal está hecho añicos. Bailad, bailad, al compás. 1, 2. Ay, lo daría todo en el mundo por volver un solo instante a la tierra. Un solo instante. Y bailar. Ay, no sigo muy bien. Han apagado las lámparas. Como para un tango. ¿Pero por qué tocan con sordina? ¡Más fuerte! ¿Qué lejos está? Pero si no oigo absolutamente nada. La tierra me ha abandonado. Arsène, mírame. Tómame tus brazos. ¡Arsène! Díjase a ella. ¡No se vaya! ¡Es usted un hombre! Entonces míreme. Aparte los ojos. Soy algo tan penoso de ver. Tengo cabellos de oro. Y al fin y al cabo alguien se ha matado por mí. Vamos, Arsène. Si no tiene más remedio que mirar algo. Si no es la estatua, será los canapés. Y al fin de cuentas, yo soy mucho más agradable de ver. ¡Ay, Arsène! ¡Se lo suplico! Caí de sus corazones como un pajarito cae del nido. Recógeme y llévame en tu corazón. Ya verás qué amable seré. Le digo que se dirija a ella. Pero ella no interesa. Es una mujer. Yo no intereso. Pero el pajarito, mi pequeña alondra. Hace mucho tiempo que estás al abrigo en mi corazón. No te asustes. Te miraré sin descanso, sin parpadear. No me hagas reír. Ya viste la prueba hace un rato. Vivió su fracaso. Esther, ¡mi agua viva, mi cristal! ¡Cristal! Es grotesco, pero... Si todo el mundo sabe que tiré a la niña por la ventana. El cristal está hecho añicos y me río de él. No soy más que un pellejo. Solo que mi pellejo no es para usted. Serás lo que quieras. Agua viva, agua sucia. Te verás en el fondo de mis ojos tal y como te desees. Usted no tiene ojos. Suéltame. ¿Qué tengo que hacer para que me sueltes? Arsène, usted me las pagará. Así que quieres un hombre, ¿eh? Un hombre no. Tú. Vamos, déjate de tonterías. Cualquiera serviría. Yo estoy aquí, pues soy yo. No tengo mucho para agradarte. No soy tonto y no bailo el tango. Te tomaré como eres. Quizá te cambie. Lo dudo. Estaré distraído. Tengo otros asuntos en que pensar. ¿Qué asuntos? No te interesarían. Me sentaré junto a tu canapé y esperaré a que te ocupes de mí. Venga, al suelo, perra. Pero si ni siquiera es guapo. No la escuches, no tiene ojos, no tiene orejas, no cuenta. Te daré lo que pueda, no es mucho. No te amaré, te conozco demasiado. ¿Me deseas? Sí. Es todo lo que quiero. Entonces... ¡Que os entienden ustedes el tino! ¡Yo estoy aquí! Bueno, ¿y qué?
Delante de mí no pueden. ¿Por qué? Yo me desnudaba delante de mi doncella. Todo encima esas sucias manos de hombre. Vamos, no soy un aristócrata. No me importaría pegarle a una mujer. Arsène, usted me lo había prometido. Me lo había prometido. Se lo ruego, Arsène. Me lo había prometido. Fue usted quien rompió el pacto. Está bien. Hagan lo que quieran. Son los más fuertes. Pero recuerden que estoy aquí y los miro. No les quitaré los ojos de encima. Arsène, tendrá usted que besarla bajo mi mirada. Oh, ¡cómo los odio! ¡Ámense! ¡Ámense! Estamos en el infierno y ya me llegará el turno. Dame tu boca. Ay, te digo que no le prestes atención. ¿Y a mí qué me importa ella? Es Gómez. Está en el periódico. Tiritan. Es invierno. Han cerrado las ventanas. 6 meses. Hace 6 meses que me han... Te previne que me distraería. Tiritan. Se han dejado puestas las chaquetas. Qué raro que ellos tengan tanto frío allí y yo tanto calor acá. Ahora habla de mí. Durará mucho. Por lo menos cuéntame lo que dice. No dice nada. Es un cerdo. Eso es todo. ¡Un magnífico cerdo! Volvamos a lo nuestro. ¿No me cargarás, Estelle? ¿Quién sabe? ¿Tendrás confianza en mí? Valiente pregunta. Estarás constantemente bajo mi mirada. ¿Y no me engañarás con Inés? Evidentemente. Me refería a otro tipo de confianza. Vamos, vamos, di lo que quieras. No estoy allí para defenderme. Tienes que entregarme tu confianza. Mi confianza. ¿Cuántas vueltas? Pero si tienes mis manos, mis brazos, mi cuerpo entero es tuyo. Yo no tengo confianza que entregar. Me perturbas horriblemente. Habrás hecho una buena barrabasada para reclamar de ese modo mi confianza. Me fusilaron. No sé. Te habías negado a partir. Yo no me había negado en absoluto. Habla bien, reprueba como es debido, pero no dice lo que había que hacer. Iba yo a entrar en el despacho del general y decirle, mi general, no voy. ¡Qué estupidez! Me hubieran metido en Chirona. Tomé el tren y me pescaron en la frontera. ¿A dónde ibas? A México. Quería abrir un periódico pacifista. Bueno, di algo. ¿Qué quieres que diga? Hiciste muy bien. Ya que no querías luchar. ¡Ay! Ya no sé lo que tengo que responderte. Mi tesoro, tienes que decirle que huyó como un león. Porque tu querido huyó. Eso es lo que le mortifica. Fuga o partida, llámelo como quiera. Claro que tenías que huir. De haberte quedado te hubieran puesto la mano encima. Por supuesto. Estelle, soy un cobarde. Ay, yo que sé, amor mío, no estoy en tu pellejo. Eres tú quien debe decidir. Yo no decido. Intenta recordarlo. Tendrías tus razones para obrar como lo hiciste. Sí. ¿Y? Pero eran esas las verdaderas razones. Pero qué complicado eres.
Yo había reflexionado durante mucho tiempo. ¿Son esas las verdaderas razones? Esa es la pregunta. ¿Son esas las verdaderas razones? Razonabas, no querías alistarte a la ligera. Pero el miedo, el odio y todas las suciedades que uno lleva dentro son también razones. Vamos, busca. Interrógate. Cállate. ¿Crees que esperaba tus consejos? Me pasaba día y noche de la ventana a la puerta en mi celda. Me espié, me seguía el rastro. Yo creo que me pasé toda una vida interrogándome. ¿Pero qué? El acto estaba ahí. Había tomado el tren. Eso era lo único cierto. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Entonces pensé, mi muerte decidirá. Si muero limpiamente, habré demostrado que no soy un cobarde. ¿Y cómo murió Joseph Garcet? Muy mal. Fue un simple desfallecimiento corporal. No me da vergüenza. Solo que todo quedó en suspenso para siempre. Ven aquí. Mírame. Me gusta que me miren mientras hablan de mí en la tierra. Me gustan los ojos verdes. ¿Y los ojos verdes? ¡Qué novedad! ¿Y a ti, Estelle, te gustan los cobardes? Si supieras que me da lo mismo, cobarde o no. Con tal de que bese bien. Cabecean mientras chupan los cigarros. Hablan de mí, piensan. Blandamente, tímidamente. Cuestión de pensar en algo. Garcén es un cobarde. Eso dirán. ¡Cobarde como Garcén! Cualquiera de ustedes tiene más suerte que yo. Nadie piensa en ustedes en la tierra. Mi vida es más dura. ¿Y su mujer, Garcén? ¿Mi mujer? Mi mujer ha muerto. ¿Ha muerto? Sí, me habría olvidado de decirlo hace apenas 2 meses. De pena. Naturalmente que de pena. ¿De qué sino? Pero vamos, todo anda bien. La guerra ha terminado, mi mujer ha muerto y yo he entrado en la historia. Querido, ven, tócame. Pon tu mano en mi pecho. Déjala. Morirán uno por uno, pero ¿qué importa lo que piensen? Olvídalos. Solo quedo yo. No los puedo olvidar. Morirán. Pero vendrán otros que seguirán la misma consigna. Les he dejado la vida entre las manos. Ay, piensas demasiado. ¿Qué hacer si no? En otros tiempos sobraba. Volver un día solo entre ellos. Pero es inútil. Se acabó. Hacen balance sin preocuparse de mí. Y tienen razón. Ya que estoy muerto. Acabado como una rata. He caído en el dominio público. Pasa. Ah, ¿estás aquí? Escucha, voy a pedirte un favor. No retrocedas. Ya sé que no estás acostumbrada a que te pidan ayuda. Pero si hicieras un esfuerzo, quizá podríamos querernos de veras. Mira, 1000 gritan que soy un cobarde. ¿Pero qué son 1000? Si hubiera una sola alma, una sola, que fuera capaz de decir que no he huido, que no puedo haber huido, que soy decente, que soy inocente, entonces me salvaría. ¿Quieres creer en mí, Estelle? Te querré más que a mí mismo. Ah, idiota, pequeño idiota. ¿Piensas que podría querer a un cobarde? Pero no decías que... Me burlaba de ti. Me gustan los hombres, Garcén. Los hombres de verdad. De piel ruda, de manos fuertes. No tienes mentón de cobarde. Tu boca no es la de un cobarde.
Y por tu pelo, por tu voz, por tu boca. Es por lo que te quiero. ¿Es cierto, Esther? ¿De veras es cierto? ¿Quieres que te lo jure? Entonces los desafío a todos. A los de allá y a los de aquí. Esther, saldremos juntos del infierno. ¿Qué pasa? Pero si no cree ni una sola palabra de lo que dice, ¿cómo puede ser tan ingenuo? ¿Esther, soy un cobarde? Si supieras lo poco que le importa. ¡Inés! No lo escuches. Tienes que entregarme tu confianza si quieres tener la mía. Sí, hombre, sí. Puedes confiar en ella. Necesita un hombre, puedes estar seguro. Un brazo de hombre alrededor de su talle. Un olor de hombre. Un deseo de hombre. Enojos de hombre. En cuanto a lo demás, te diría que eres Dios Padre, si eso pudiera agradarte. ¿Es cierto, Esther? ¿Contesta, es cierto? ¿Qué quieres que te diga? Yo no entiendo nada de todas estas historias. Aunque fueras un cobarde, te querría. ¿No te basta? Me das asco. ¡Ay, qué haces! Me voy. No irás lejos. La puerta está cerrada. Tendrán que abrir. ¡Cassel! No te inquietes, el timbre está roto. Les digo que abrirán. No puedo soportarlas más. No puedo más. Vete. Me das más asco que ella todavía. No quiero empantanarme en tus ojos. Eres blanda. Eres húmeda. Eres un pulpo, una ciénaga. ¡Abrirán de una vez! ¡No me te vayas! No quiero quedarme sola. No te hablaré más. Te dejaré completamente tranquilo. Pero no te vayas. Inés ha sacado las suyas y no quiero quedarme sola con ella. ¡Eres un cobarde! ¡Verdaderamente eres un cobarde! Bueno, bueno. Mi pequeña Alondra. Me escupiste a la cara para congraciarte con él y nos hemos peleado por su causa. Pero se va el aguafiestas. Y nos dejará entre mujeres. Tú no ganarás nada. Si esa puerta se abre, me escapo. ¿A dónde? A donde sea, lo más lejos de ti que pueda. ¡Abran! ¡Abran! Lo acepto todo. El plomo derretido, las tenazas, las cateras, todo lo que corroe, todo lo que desgarra. Quiero padecer de veras. Antes 100 mordiscos, el vitriolo, el látigo, que este padecimiento mental, este fantasma del sufrimiento, que roza, que acaricia, pero que nunca hace demasiado daño. ¡Abrirán de una vez! ¡Ah! Y bien, Garcés. ¿A qué espera? Váyase. Me pregunto por qué se abrió esa puerta. Vamos, váyase. ¡Váyase ya! ¿Y tú, Esther? ¿Cuál? ¿Cuál de los tres? Hay vía libre. ¿Quién nos lo impide? Es para morirse de risa. Somos inseparables. ¿Inseparables? ¡Ayúdame, Garcés! ¡La sacaremos fuera! ¡Cerraremos la puerta y verá! ¡No! ¡Suéltala! ¡Explico! Pero estás loco. Ella te odia. Por ella me he quedado. ¿Por mí? Está bien. Cierra la puerta. Hace 10 veces más calor desde que está abierta. ¿Por mí? Sí. Tú sabes lo que es un cobarde. Sí, lo sé. Tú sabes lo que es el mal. El miedo, la vergüenza.
Y si dices que soy un cobarde es con un conocimiento de causa, ¿eh? Sí. Es a ti a quien debo convencer. Eres de mi raza. Ya no soy nadie en la tierra, ¿sabes? Ni siquiera un cobarde. Inés, estamos solos. Solo quedáis las dos para pensar en mí, pero ella no cuenta. Pero tú que me odias, si me crees, me salvas. Mírame bien. Tengo la cabeza dura. No será fácil. Me tomaré todo el tiempo que sea preciso. Dispones de todo el tiempo. Todo el tiempo. Mira, cada cual tiene su objetivo. Yo despreciaba el dinero y el amor. Yo quería ser un hombre, un valiente. ¿Se puede ser un cobarde cuando se han elegido los caminos más peligrosos? ¿Se puede juzgarse una vida por un solo acto? ¿Y por qué no? Durante 30 años soñabas que tenías valor. Y te perdonaste 1000 pequeñas debilidades porque todo está permitido al héroe. Qué cómodo era, ¿no? Luego, a la hora de la verdad, te pusieron entre la espada y la pared y tomaste el tren para México. Yo no escogí ese heroísmo. Pruébalo. Prueba que no era un sueño. Solo los actos deciden acerca de lo que se ha querido. He muerto demasiado pronto. No me dejaron ejecutar mis actos. Se muere siempre demasiado pronto o demasiado tarde. Y sin embargo la vida está ahí, terminada. Trazada la raya hay que hacer la suma. Y no eres nada más. Víbora, tienes respuesta para todo. Vamos, vamos, no pierdas el valor. Ha de serte fácil convencerme. Haz un esfuerzo. Busca argumentos. Y bien. Yo te había dicho que eras vulnerable. ¿Cómo lo vas a pagar ahora, Garcén? Eres un cobarde. ¿Lo oyes? Eres un cobarde porque yo lo quiero. ¡Lo quiero! ¿Lo oyes? Y sin embargo, fíjate qué débil soy. Solo soy ese pensamiento incoloro que te piensa. Esas grandes manos de hombre se abren. ¿Pero qué pretendes? Los pensamientos no se pueden atrapar con las manos. Has de convencerme, no tienes otra alternativa. ¡Te atrapé! ¡Garcén! ¿Qué? Véngate. ¿Cómo? Bésame. La oirás cantar. Es cierto, Inés. Me tienes. Pero yo también te tengo. ¡Cobarde! ¡Vea que te consuelen las mujeres! Canta, Inés, canta. ¡Qué hermosa pareja! Si vieras su gruesa pata aplastada sobre tu espalda, rozando la carne y la tela. Lleva las manos sudadas, dejará una mancha azul en tu vestido. Canta, Inés, canta. Estréchame más fuerte, Garcén, reventará. Sí, hombre, sí. Estréchala más fuerte. Mezclad vuestros calores. Es bueno el amor, Garcén. Es tibio y profundo como el sueño. ¡Pero te impedirá dormir! No la escuches. Soy toda tuya. Sí, hombre, sí. Haz lo que te dicen. Garcén el cobarde tiene en sus manos a Estelle la infanticida. Se abren las apuestas. ¿Garcén el cobarde la besará? Te veo. Te veo. Yo sola soy la multitud, Garcén. La multitud. ¿La oyes? Cobarde. Cobarde, cobarde. En vano me huyes. No te soltaré. ¿Qué vas a buscar en sus labios? ¿El olvido? Pero yo no te olvidaré. Es a mí a quien debes convencer. Vamos. Ven.
espero. ¿Ves, Esther? Afloja el abrazo. Es dócil como un perro. No lo tendrás. Pero nunca será de noche. Nunca. ¿Me verás siempre? Siempre. He aquí la estatua. La comprendo cuando la miro y me doy cuenta de que estamos en el infierno. Os digo que lo habían previsto todo. Habían previsto que me quedaría aquí, sentado, oprimiendo el bronce con las manos, con todas esas miradas sobre mí, con todas esas miradas que me devoran. ¿No sois más que dos? Os creía más numerosas. Pues bien. ¿Recordáis? ¿Recordáis el infierno? Las calderas, las parrillas, la hoguera. No hay necesidad de parrillas. El infierno son los otros. Amor mío. Déjame. Ella está entre nosotros. No puedo amarte mientras me ve. Pues bien. No nos verá más. ¿Pero qué haces? ¿Estás loca? Bien sabes que estoy muerta. ¿Muerta? ¡Muerta, muerta, muerta! Ni el cuchillo, ni la cuerda, ni el veneno. Ya está hecho, comprendes. Y estamos juntos para siempre. ¿Para siempre? Dios mío, qué raro. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Pues bien, continuemos.